Mi nombre es Gabriel Nogales, soy residente de tercer año del Centro de Salud de Osuna, en el área de gestión sanitaria de Osuna, y junto con José Andrés Morero y Sebastián Aranda Rando vamos a presentaros el proceso asistencial sobre fiebre de duración intermedia. En primer lugar, hablar de lo que sería la fiebre. Se trata de una temperatura superior a 38,3 grados, medida a nivel axilar. Habitualmente la fiebre es un síntoma clínico acompañante de otro proceso y por tanto siempre vamos a intentar buscar el foco. Cuando no encontremos un foco claro a esa fiebre, vamos a hablar de fiebre no focalizada y la vamos a clasificar en función de su duración. Fiebres de menos de 7 días, vamos a hablar de una fiebre de corta duración. Entre 1 y 3 semanas vamos a hablar de una fiebre de duración intermedia. Y más de 3 semanas vamos a hablar de una fiebre de origen desconocido. En nuestro caso vamos a hablar sobre la fiebre de duración intermedia. Se va a tratar de una temperatura axilar termometrada de más de 38 grados, sin una focalidad clínica, que dura entre 1 y 3 semanas y sin antecedentes de estancia hospitalaria, inmunodeficiencia u otra patología crónica que pueda ser la causante de la presencia de fiebre. Además, todo esto tras la realización de una evaluación clínica y complementaria elemental, y que a pesar de esto no encontremos una focalidad de la fiebre. Con esto me refiero a una anamnesis, una exploración y una analítica con un hemograma, una creatinina sérica, un sistemático de orina y una radiografía anterior y lateral de tórax. Metiéndonos ya un poco más en el PAI y empezando por la definición global del proceso. En primer lugar vamos a hablar de la designación del proceso. Va a ser un proceso de atención sanitaria definido por la presencia de una temperatura axilar de más de 38, de entre 1 y 3 semanas, y que además tiene que cumplir que haya una ausencia de focalidad clínica, que sea adquirida en la comunidad, que los pacientes tengan una edad superior a 14 años y tanto que la radiografía de tórax como el sedimento de orina sean normales. A la hora de definir funcionalmente el proceso tiene que cumplir una serie de criterios de la propia fiebre de duración intermedia, y tenemos que incluir una serie de actividades que aplicaremos a los pacientes. Con respecto a estas actividades tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener bien programado el nivel de cuidados que precisa cada paciente, las medidas orientadas a obtener un diagnóstico del paciente, las medidas orientadas también a un seguimiento del paciente y una buena coordinación entre los distintos niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada, tener correctamente programadas las distintas medidas terapéuticas y la derivación a otro proceso en caso de que fuese necesario. Los límites dentro de los que se incluye a los pacientes que van a entrar dentro de este proceso asistencial, pues en primer lugar los de entrada es que tengan las características de una fiebre de duración intermedia y que hayan sido diagnosticados en atención primaria, atención especializada, refiriéndonos principalmente a servicios de medicina interna o servicios de enfermedades infecciosas, y también en servicio de urgencias. ¿Cuándo van a salir los pacientes de este proceso? Bueno, pues cuando lleguemos a un diagnóstico etiológico, cuando haya una curación o bien espontánea o bien terapéutica, o cuando el paciente entre en otro proceso asistencial. Los límites marginales de este proceso, bueno, pacientes que tengan una enfermedad crónica que justifique la presencia de fiebre, pacientes que estén inmunodeprimidos, incluyendo el VIH, o que haya un origen nosocomial de esa fiebre. Es decir, pacientes que hayan sido dados de alta hace una semana del hospital, o pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicamente durante el último mes. ¿Quiénes van a ser los destinatarios de este proceso asistencial? Bueno, pues en primer lugar los pacientes, y con ellos tenemos que cumplir una serie de requisitos, y ellos tienen una serie de derechos. En primer lugar, bueno, que se mantenga la confidencialidad durante todo el proceso, que tengan un acceso garantizado a la consulta, tanto de forma presencial como en caso de que no puedan desplazarse de manera telefónica, que quien le asista sean profesionales con una preparación adecuada, que exista también una coordinación efectiva entre los diferentes niveles asistenciales y que esto se dé en función en todos los centros, que sea una cosa homogénea en los distintos centros. Por supuesto que se dé un trato adecuado a los pacientes y que los profesionales y personal sanitario, bueno, se identifiquen y se presenten todos los que vayan a intervenir dentro de este proceso. Además,
Hay que garantizar una información adecuada y asequible sobre el pronóstico, el tratamiento y los distintos pasos a seguir con respecto a este proceso y entregar informes clínicos completos y por escrito a los pacientes. En caso de que los pacientes no tengan capacidad o por voluntad propia quieran ser ayudados por sus familiares, bueno, pues tenemos que garantizarles también a ellos una serie de cosas que van a ser, en primer lugar, un acceso a las consultas y a la información en caso de que el paciente lo desee, calidad científico-técnica y que ésta sea homogénea entre los distintos centros de salud, evidentemente un trato adecuado y lo mismo que antes, una identificación del personal sanitario, una información adecuada y asequible y que entreguemos informes clínicos por escrito. Otro de los destinatarios del proceso asistencial va a ser los profesionales no sanitarios que tienen que garantizar correctas habilidades de comunicación tanto con el paciente como con los familiares y un tiempo adecuado y suficiente para una correcta atención a los pacientes. El otro destinatario de este proceso vamos a ser los propios profesionales sanitarios y tenemos que garantizar una serie de cosas. En primer lugar, que haya una correcta coordinación entre los diferentes niveles de atención, que demos un tiempo adecuado y suficiente para una correcta atención a los pacientes. Evidentemente que tengamos una formación en lo que es la fiebre de duración intermedia y en otros procesos febriles, la realización de protocolos que ayuden a facilitar y racionalizar la asistencia sanitaria y por supuesto una correcta información y además particular e individual a cada paciente en función de su situación. Bueno, continuamos con nuestro proceso asistencial de la fiebre de duración intermedia y ahora nos vamos a centrar un poco en los objetivos del mismo. Los objetivos del mismo van enfocados a dos niveles. Por un lado, los objetivos en relación a los pacientes y a los profesionales sanitarios. En cuanto a los pacientes, tenemos objetivos en cuanto a la dispensación de la atención, en la que se busca que haya una valoración homogénea en la primera visita, que haya una reevaluación del paciente en un intervalo determinado, que haya reevaluación del diagnóstico en función de los hallazgos que vayamos encontrando en las pruebas diagnósticas, que haya una valoración y un seguimiento terapéutico y que haya una evaluación del pronóstico. Que se facilite el acceso, con lo que haya una primera visita sin demora, que haya una reevaluación del paciente a los 7 días y que en el caso de que fuese necesario pudiese haber un contacto telefónico del facultativo con el paciente. En cuanto a la mejora de la información, que haya coherencia a ambos niveles, que la información sea asequible, que se identifiquen a los profesionales que llevan a cabo la asistencia, que haya información sobre la terapéutica, que haya un plan de actuación, confidencialidad y promoción de la salud. Por último, en cuanto a mantener la continuidad asistencial, que haya asignación de profesionales en ambos niveles, que haya coordinación entre los distintos niveles de asistencia del paciente y que haya informe clínico de la asistencia a los distintos niveles de los pacientes. En cuanto al objetivo de los profesionales sanitarios, tenemos por un lado las competencias técnicas, que haya competencias específicas en los procesos de fiebre de duración intermedia y haya formación en la habilidad de la comunicación con el paciente. Objetivos de coordinación, que esté planificada la asistencia, que esté protocolizada, que haya sesiones clínicas conjuntas y que haya accesibilidad a la comunicación entre los distintos profesionales que vayan a llevar a cabo el proceso. Por último, que haya una mejora de la información, con ello que se busca que haya coherencia y fluidez en la información intra e intraniveles. Ahora vamos a continuar con el siguiente apartado en el que vamos a hablar de los componentes y de los procesos. Los componentes están incluidos 4 niveles de asistencia. El primero de ellos es atención primaria, el segundo sería la atención especializada, el tercero sería los servicios de urgencia del hospital y el cuarto sería los profesionales del ingreso, cuando se produce un ingreso hospitalario. Vamos a hablar de los distintos procesos. En el primero de ellos sería el que se lleva a cabo en atención primaria. En un primer lugar tenemos un paciente que se incluye dentro del proceso, sería aquel que tenga una fiebre con un foco sin determinar, que lleve más de 7 días, pero no más de 21.
La primera asistencia puede ser bien en la consulta del médico de atención primaria o puede ser que sea valorado por los compañeros del DECO. En esta primera visita lo que hay que hacer es una buena anamnesis, una exploración física y pruebas complementarias y sobre todo valorar si hay criterios o no de gravedad. En el caso que hubiese criterio de gravedad, directamente haríamos una derivación hospitalaria. ¿Que no cumple el criterio de gravedad? Pues lo que tenemos que buscar es que cumpla los criterios de fiebre de duración intermedia. En caso de que no los cumpla, salimos del proceso y si lo cumple, iniciamos el proceso. En el que sería realizar una serie de pruebas complementarias que serían analíticas, que incluyan un hemograma, un VSG, creatinina, función hepática, iones, glucemia, urocultivo, hemocultivo y una serie de serologías que incluye ya la brucelosis, la riquesia y la Coxiella. Como tratamiento se iniciaría antitérmico para los momentos en los que se tenga una temperatura superior a 38 y doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Una vez que se haya iniciado este primer paso, se valoraría al paciente en los próximos 7 días. En esos 7 días tenemos 3 opciones, o bien que con las pruebas complementarias hayamos llegado a un diagnóstico específico y haya que plantear otro tratamiento, que se haya curado o autolimitado el proceso, o que persista la fiebre o no se haya llegado al diagnóstico. En este caso tendríamos que hacer una derivación a la atención especializada, que este sería el siguiente nivel. Pacientes que están dentro de nuestro proceso de fiebre de duración intermedia, que persiste la fiebre o no se ha llegado a un diagnóstico en atención primaria y acude a una consulta de atención especializada. Allí los profesionales le harán una nueva anamnesis, exploración, pruebas complementarias y completar el tratamiento con doxiciclina si no se ha terminado. Nuevamente hay que valorar criterios de gravedad. En caso que se cumplan hay que hacer una derivación para la hospitalización y si no se cita a los 7 días nuevamente. Si en los 7 días persiste la fiebre y no se ha llegado al diagnóstico, lo que hay que hacer es repetir las pruebas de pruebas complementarias y una segunda determinación de serología si ya han transcurrido más de 14 días desde la primera determinación y nuevas pruebas complementarias en función de la clínica que presente en este momento. Se volverá a valorar en otros 7 días y hay otras 3, en este caso habría 3 opciones, o que nuevamente lleguemos a un diagnóstico específico, o que haya una curación o autolimitación del cuadro, o que se cumplan los criterios de fiebre de origen desconocido y ya estaríamos en otro proceso. Después, pacientes que van al siguiente nivel, que son pacientes que cumplían criterios clínicos de gravedad o bien una primera asistencia en atención primaria o bien a la valoración por los profesionales de atención especializada. En este caso, los pacientes presentan signos de gravedad, hay que priorizar la asistencia, hay que hacer una buena anamnesis, exploración, solicitud de pruebas complementarias e iniciar tratamiento con doxiciclina, isotretinoína y IV. Y se haría un ingreso hospitalario. Por otro lado, serían pacientes que vayan al servicio de urgencia, que no tengan criterios de gravedad y que presenten características para incluirlo dentro del proceso de fiebre de duración intermedio y se iniciaría tratamiento con doxiciclina y se valoraría si hay posibilidad de seguimiento en atención primaria para mandarlo a atención primaria y si no, pues se debería atención especializada. Por último, tenemos aquellos pacientes en los que han sido valorados en el hospital, en el servicio de urgencia del hospital y hayan cumplido criterios de hospitalización. En este caso, nuevamente, son anamnesis, exploración, solicitud de pruebas complementarias. Como tienen criterio de gravedad, habría que iniciar tratamiento con isotretinoína y doxiciclina, seguimiento y pruebas complementarias y alta de hospitalización por reevaluación del nivel de cuidado. Posteriormente al alta, seguimiento en atención especializada y habría 2 opciones, o bien que haya habido curación o autolimitación del cuadro, en ese caso se revisará las 4 semanas, o que no haya habido curación o autolimitación y en este caso
ya saldríamos del proceso y pasaríamos nuevamente al proceso de fiebre de origen desconocido.